Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda parte donde ya estaremos completando el cuerpito para nuestra alegría de la peli Inside Out. Si aún no ha visto la primera parte donde ya confeccionamos sus piernitas y hasta donde estamos próximos a unir sus brazos, pero ya también tenemos listos sus brazos, pues vean la descripción de este tutorial que le estaré compartiendo el enlace a ese vídeo. En esta parte estaremos continuando con la unión de los brazos y por supuesto toda la cabeza hasta completar todo este cuerpito. Si por el contrario ya está el día, pues continuemos. Llegó el momento de unir los brazos. Para ello vamos a marcar cada ladito, ¿ok? Usted va a doblar el cuerpito así, que le queden los piecitos mirando hacia el frente, bien derechito o tan derechito como pueda. Y en cada ladito vamos a colocar un alfiler. Sucede algo similar a lo que hicimos en las piernitas. Yo le voy a dar exactamente los puntos que yo estaré realizando, pero si usted necesita modificar un poquito, ¿verdad? Dónde unir los brazos, está bien. En mi caso, voy a estar comenzando con un puntito bajo y luego ahí voy a unir un brazo. Puntos bajos, un otro brazo y puntos bajos, ¿ok? Usted doble su amigurumi, su cuerpito, así. Si necesita, para llegar al alfiler que haya colocado, realizar 2 puntos al inicio, está bien. Lo más importante acá es que sus bracitos le quede cada uno en cada lado, ¿verdad? Y que se vean bonitos. Así que nada, vamos a comenzar. Vuelvo y repito, le estaré dando exactamente los puntos que me han quedado a mí. En el siguiente punto ya he colocado el alfiler, así que ahí voy a estar comenzando con un puntito bajo. Lo siguiente será tomar un bracito, muy importante, ¿ok? Vamos a tomar un bracito. Acá debemos velar que el dedito pulgar nos quede de frente, así como nosotros, ¿ok? Entonces, vele porque le quede de frente. Para ello, coloque el bracito en esta posición con el dedito mirando hacia usted y luego vamos a aplastar el bracito en sentido contrario. Me refiero a que aquí lo planito está de esta manera, pero acá arriba va a aplastar así. ¿Okay? De ese modo vamos a lograr que el dedito pulgar nos quede mirando hacia el frente. Entonces, ya que lo aplaste así, justo el puntito que más le quede a este ladito, a ese va a estar tomando, ¿ok? Y ahí vamos a comenzar 8 puntos bajos. Vamos a realizar un punto bajo por cada punto que tenemos en este brazo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde hice el cierre perfecto. Recuerde que me gusta tomar debajo, pero usted tome como guste. 6, 7 y 8. Luego vamos a estar realizando puntos en el cuerpo hasta llegar al otro alfiler. Aquí ya realicé un punto, este sería el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí donde está el alfiler haré el punto bajo número 10. Ya que lleguemos a este otro ladito, pues tomamos el siguiente brazo. Este es el dedito pulgar, recuerde que lo queremos hacia adelante, ¿ok? Esta es la parte de atrás del cuerpito, vea los piecitos. Pues este dedito debe quedar mirando hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante. Así que lo vamos a aplastar aquí, ¿verdad? Y en este ladito vamos a comenzar 8 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Y luego vamos a realizar los puntos que nos hayan quedado en el cuerpito. Comenzando acá, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que en mi caso, como inicié con un puntito, recuerda, inicié con un puntito y luego 9 son 10 que me han quedado en el frente del cuerpito. Y luego aquí en la parte trasera también hice 10. Esto es ideal, ¿verdad? Pero le confieso que si queda un puntito de diferencia entre el frente y la parte trasera, no creo que se note mucho, ¿ok? No creo que se note mucho. Ahora, si logra la perfección, pues perfecto, ¿verdad? La verdad que no lo planeé, pero así me ha quedado y bueno, esto es ideal. Pero si no le queda, no se preocupe por ello, que son detallitos, ¿ok? Todo va a depender de su tejido. Este tejido se ve bastante prolijo, ¿verdad? Los puntitos se ven bastante rectos. Esto se logra con la práctica, ¿ok? No se logra de un día para otro, ¿ok? Pero todo es posible. Ahora, ya que sabemos que tenemos 10 delante, 10 detrás, son 20 puntos y tenemos 8 en cada bracito, sería 20 más 16, tenemos 36 puntos en total. Hemos terminado esta ronda número 46 con 36 puntos y así le ha de quedar. Es una unión bien bonita. Precisamente en la ronda número 47 estaremos realizando 36 puntos bajos, sin aumento ni disminuciones. 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 48 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continúe repitiendo 4 puntos y una disminución durante toda la ronda y la completaremos con 30 puntos. En la ronda 49 realizaremos 30 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Luego en la ronda 50 estaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Así continúe repitiendo exactamente lo mismo y completará esta ronda con 24 puntos. En la siguiente ronda ya vamos a disminuir bastante, así que considero que es el momento ideal para ya articular los bracitos. Para ello vamos a preparar unos alambritos del tamaño que usted guste, siempre y cuando le sobre un poquito para la cabeza sería genial, ¿verdad? Entonces vamos a doblarlo. Y aquí lo voy a torcer un poquito, ¿ok? Si usted desea asegurar más, adelante, yo así nada más lo voy a dejar, ¿ok? Así nomás. Y así también pues voy a preparar el otro. Le había hecho una puntita, pero no creo que sea lo ideal, así que vamos a doblarle más. Voy a buscar que ambos queden lo más similares posible, aunque no es muy importante. Si usted quiere colocarle alguna cinta adhesiva aquí, pues adelante, ¿ok? Entonces ya que los tenga listos, vamos a colocarlos en los bracitos. Recuerde que hay una parte bien estrechita en los bracitos que le va a costar un poquito pasar el alambrito, pero él pasa, ahí ya pasó, ¿ok? Y no les tire demasiado para que no se le abran esos puntitos de ahí. Estos bracitos yo no les voy a colocar relleno alguno, pero si usted desea colocarle relleno en esta área, pues adelante, ¿ok? Entonces
Aquí voy a cerrarle un poquito a esta. Listo, ya ha pasado. Y aquí arribita, pues vamos a doblarle allá a favor de los hombros. Y luego lo vamos a juntar. Sujete bien y júntelo a estos alambritos que se quedarán en la cabeza. ¿Ok? Y ahora sí, pues vamos a colocar relleno en toda esta área de aquí, aunque en lo adelante podremos, claro que sí, colocarle más. He rellenado muchísimo, pero sé que vamos a colocar más relleno más adelante, ¿ok? Los bracitos siguen estando sin relleno. Ahora, vamos a realizar la ronda 51 y en ella 12 disminuciones, ¿ok? Puras disminuciones en esta ronda. Una disminución, 2 y así continuaremos disminuyendo hasta completar esta ronda precisamente con 12 puntos. Luego en la ronda 52 realicemos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Finalmente he tejido las rondas 52, 53 y 54 que formarán el cuellito, cada una con 12 puntos bajos. Ahora, en la ronda número 55 comenzaremos los aumentos, pero en esta ronda estaremos tomando solamente las hebritas delanteras de los puntos anteriores. Vamos a comenzar con un punto bajo y en la siguiente hebrita delantera un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento, solamente tomando las hebritas delanteras hasta completar esta ronda con 18 puntos. Luego en la ronda 56, tomando normalmente, estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento. 1, 2 y le sigue un aumento. Así continúe repitiendo 2 puntos y un aumento durante toda la ronda. Esta vez completaremos la ronda con 24 puntos. En la ronda 57 vamos a mover un poquito los aumentos del lugar, ¿ok? Para que no se note mucho. Vamos a iniciar con un punto bajo y seguido un aumento. Luego vamos a hacer 5 repeticiones, cada una de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue el aumento. Entonces, repetiremos 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Al final nos van a quedar 2 puntitos para completar esta ronda. Y en los 2 puntitos que nos han quedado, 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta ronda la habremos completado con 30 puntos. En la ronda número 58 las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Así continúe repitiendo 4 puntos y un aumento durante toda la ronda y la terminará con 36 puntos. En la ronda 59 comencemos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y luego le sigue un aumento. Ahora estaremos repitiendo 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5
y un aumento. Así repita 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más, y para completar esta ronda nos quedarán 3 puntitos. Y en los 3 puntitos que nos han quedado hagamos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta ronda la habremos completado con 42 puntos. En las rondas 60 y 61 realicemos 42 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma en la ronda número 61. En la ronda 62 las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y le sigue un aumento. Así continúe repitiendo 6 puntos y un aumento hasta completar esta ronda con 48 puntos. Luego, desde las rondas 63 hasta las 74 estaremos realizando 48 puntos bajos en cada ronda, sin aumentos. 48 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda número 74. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, yo siento que en esta área del pechito ocupa más relleno, a pesar de que se ve bonito, ¿ok? Pero siento que soporta más relleno. Y además también es importante que le coloquemos un poco de relleno alrededor de ese alambre. Entonces, como mi tijerilla es bien finita, aún va a pasar relleno, y ya cuando deje de entrar relleno en lo que es el cuerpo, pues ya me irá quedando en lo que es el cuellito, ¿ok? Ahí hay un buen agujerito, con cualquier palillo también lo puede introducir. ¿Ve? Ya que termine de rellenar el cuerpito, el siguiente relleno se va a ir quedando en el área del cuellito. Entonces siempre recuerde colocar por delante, por detrás, por los lados, para mantenerlo lo más centradito posible el alambre. Ya he tejido desde la ronda 63 hasta la 74. Este es el frente de mi amigurumi. Sí, me ha quedado en el frente, es normal, no se preocupe por ello, estamos trabajando en espiral y ello no se va a notar, ¿ok? Entonces, es momento de colocar los ojos de seguridad y también de bordar la naricita, porque no es menos cierto que resulta más cómodo bordarla ahora que luego que está rellena. Entonces, ¿dónde vamos a bordar la naricita? Siempre vamos a buscar cuál es el punto más centradito que usted tiene, ¿ok? Porque no todos tejemos igual. Tal vez a usted se le inclinan un poquito más o menos los puntos que a mí, ¿ok? A mí así sin rellenar y sin nada, pues yo siento que este puntito de aquí es el más centradito que yo tengo con el cuerpo, ¿ok? Ahora usted va a buscar esos 3 puntitos más centraditos que usted tenga con el cuerpo, y entre las rondas 63 y 64 va a colocar 2 alfileres abarcando precisamente esos 3 puntitos. Un puntito acá, un 2, 3 y otro alfiler acá. Ahora los ojitos. Esta sería la ronda 64, 65 y 66. Entre la ronda 65 y 66 con 10 puntos de separación. Como puede ver, me ha quedado más o menos a la misma distancia. Aquí tengo 3 puntos de separación entre este alfiler y este de acá abajo. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Está bien. Un puntito no se nota, pero estos son los 10 más centraditos que yo tengo. Así que aquí voy a estar colocando los ojitos de seguridad. Bien. ¿Cómo vamos a colocar los ojitos? Pues aquí donde he colocado este alfiler, voy a introducir mi gancho a modo de crear un poquito más ese agujero y que me resulte más cómodo colocar el ojito de seguridad. Es necesario que cuente esos 10 puntos de separación antes de colocar el ojito, ya que el ojito abarca más puntos a su alrededor. Retiramos el otro alfiler, marcamos un poquito el agujero y colocamos el ojito. Yo le estaré colocando tan solo la seguridad que trae el ojito, ¿ok? Pero si usted desea quemarle, o sea, asegurarlo más, pues claro que sí, adelante. Listo. Ya colocados los ojitos de seguridad, pues vamos a bordar la naricita. La estaremos bordando con una hebrita del mismo color del
que utilizamos. Vamos a estar bordando esta naricita con el mismo hilo que hemos realizado todo el cuerpo. Voy a comenzar desde adentro. Y simplemente voy a estar dando puntadas. Con unas 6 puntadas será suficiente. Y una vez listas las 6 puntadas, aquí en la parte de adentro con la del inicio y esta que hemos acabado, pues simplemente voy a asegurar. No apriete mucho este nudito, tan solo asegúrelo un poquito y deje que estas hebritas pues formen parte del relleno. Listo. Recuerde que yo le estoy compartiendo un diseño bien sencillo, pero usted le puede agregar tantos detalles como quiera a estos ojitos, ¿ok? Entonces, en este momento, más adelante también podría hacerlo una vez que esté relleno. Vamos a continuar con la ronda 75. En la ronda 75 estaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Así continuaremos realizando 6 puntos bajos y una disminución toda la ronda y esta ronda la completaremos con 42 puntos. En la ronda número 76 estaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 36 puntos. En la ronda 77 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Así nomás continuaremos repitiendo 4 puntos y una disminución toda la ronda y esta vez la terminaremos con 30 puntos. Ronda 78 estaremos repitiendo esta vez 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue la disminución y así toda la ronda hasta terminarla con 24 puntos. Ya que he terminado la ronda 78, considero que es el momento ideal para colocar relleno, a pesar de que justo antes de cerrar podremos colocar más. ¿Cuál es la idea acá? Siempre mantener el alambre o el material que sea que usted haya colocado en el cuerpito de este amigurumi, pues mantenerlo lo más centradito posible y también, si usted desea asegurar un poquito más esto, pues adelante, ¿ok? Lo puede asegurar un poquito más. Yo no lo considero necesario, la verdad, pero pues dependiendo de para quién desee este amigurumi, si es para un niño o algo, pues sí, adelante, asegúrelo más. Siempre asegure tanto como usted desee. Entonces, aquí la idea es colocar el relleno siempre alrededor. Vea que lo he bajado un poquito. Vean, ay, se ve un poquito raro, pero lo he bajado un poquito para colocar el relleno un poco más abajo y ya luego lo vamos a subir. Mantenga el alambrito lo más centradito posible, ¿ok? También si lo asegura, si lo sella un poquito aquí con alguna cinta adhesiva o algo, pues podría resultarle más cómodo a la hora de rellenar. Vea como yo coloqué atrás, adelante, luego a un ladito. Ahora le voy a colocar al otro ladito. Y esa es la idea. ¿Para qué? Para que el alambre siempre se mantenga centradito.
Ya que lo rellené un poco, pues ya lo voy a levantar. Y ahora sí a colocar tanto relleno como soporte esta cabecita. ¿Por qué digo así? Porque es una cabecita bastante grande y dependiendo del relleno que usted le coloque también va a ser la formita que tome. No basta tejer puntos hermosos, ¿verdad? Seguir todo el patrón de esta cabeza y luego no colocarle todo el relleno que soporta, porque si no le coloca todo el relleno, entonces finalmente va a quedar deforme la cabecita. Entonces coloque tanto relleno como soporte esta cabecita, velando siempre que no se le abran los puntos. Si en algún momento nota que comienzan a abrírsele los puntos, pues ya ahí párele y no le coloque más relleno. Confieso que yo le coloco muchísimo relleno, porque además ese relleno también soporta ese alambrito que colocamos en el centro, ¿ok? Y ya luego que querramos pues articularla, moverle la cabecita y colocarla en la posición que querramos, pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque lo hemos soportado muy bien con relleno, así que nada más colóquele relleno y ya luego continuamos con más disminuciones. Ya he rellenado bastante, vea la formita que ha tomado esta cabecita, me encanta, pero estoy segura de que antes de cerrar completamente sí que le voy a colocar más relleno porque sí que soporta más relleno. Vamos a continuar con la ronda número 79 donde estaremos repitiendo 2 puntos y una disminución. 1, 2 y le sigue una disminución. Así continuaré repitiendo 2 puntos y una disminución toda la ronda y la completaremos con 18 puntos. Si al realizar estas disminuciones nota que le quedan un poquito abiertos los puntos o que agarra un poquito de relleno como me pasa muchísimas veces a mí, está bien, no se preocupe por ello. Recuerde que encima colocaremos cabello. Siempre intente perfeccionar su técnica, ¿ok? Pero hay momentos en los que no necesitamos estresarnos por detallitos como esos, ya que aquí encima, sí o sí, le vamos a colocar cabello. En la ronda número 80, un punto bajo y una disminución. Un punto, una disminución. Así durante toda la ronda y la completaremos con 12 puntos. Hagamos la ronda 81 y última, con tan solo 12 puntos bajos. Me encanta terminar la última ronda con 12 puntos bajos, pero si usted prefiere realizar 6 disminuciones, adelante también puede hacerlo. Sin embargo, con 12 puntitos bajos, cuando los termine, puede colocar relleno antes de cerrar. Ya he colocado suficiente relleno hasta que quede bien formadita aquí arriba la cabecita. También he dejado hebrita lo suficientemente larga para ahora cerrar utilizando agujita lanera y también voy a retirar el marcador. Y listo, así voy a cerrar esta cabecita tomando solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y una vez más en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Aquí arribita podremos asegurar un poquito más. Recuerde que no debe preocuparse por cómo quede, ya que esta parte de arriba la vamos a cubrir. Y ahora sí, pues vamos a continuar con el bordado de las cejas. Vamos a ver dónde hemos colocado estos alfileres. Comencemos 2 ronditas más arriba de donde acaban los ojos, ¿ok? Unas 2 ronditas y he colocado este alfiler justo un puntito después de donde acaba el ojito hacia este lado. Luego 1, 2, 3 puntitos, otro alfiler, 1, 2 puntitos, pero en la ronda de abajo otro alfiler para darle una ligera inclinación. Luego en el otro ojito igual, ¿verdad? Si colocamos este alfiler aquí, pues ya sería mucho. Entonces, no siempre queda exactamente igual en ambos ojitos. Nada más que quede un poquito afuera del ojo. Luego 1, 2, 3 puntos de separación, otro alfiler, 1, 2. Y esta vez, en vez de colocarlo aquí, pues lo he colocado
encimita de este punto porque si no se me hace muy largo. Todo va a depender del tejido en muchísimas ocasiones, pero se lo muestro de cerquita para que usted vea mejor. Y con agujita lanera y tan solo 2 hebritas de la misma hilaza sinfonía con el color de hilo que usted decida utilizar para el cabello, estaremos bordando estos ojitos. Preste atención, 2 ronditas más arriba, iniciaremos con estos 2 primeros alfileres con 3 puntos de separación entre ellos y vea que lo he colocado un puntito más afuera del ojo. Luego 1, 2 puntitos hacia el lado, pero en la ronda de abajo el tercer alfiler. Y luego vamos a estar intentando que nos quede lo más similar posible el otro ojito, ¿ok? 2 ronditas arriba, 3 puntitos de separación. Vean que aquí está un poquito más unidito, pero está bien. Todo va a depender de su tejido. Y acá 2 puntitos y en este caso lo he colocado en el centro de este punto para que no se me haga muy largo, ¿ok? Entonces nada más voy a estar bordando. Usted preste atención y vea cómo lo hacemos. Una puntada, la segunda y nos pasamos a este alfiler. Y nos movemos hacia la otra. La idea es que quede con una ligera inclinación. Y así listos los ojitos. Vamos a movernos un poquito más para asegurar con la hebrita que dejamos del inicio. Y listo. Y hasta aquí esta segunda parte, donde ya tenemos el cuerpito para alegría listo. En la tercera y última parte de este tutorial ya estaremos completando todos los detalles para alegría, que simplemente me estoy refiriendo a su cabello y su vestido. Espero y estos vídeos vayan siendo de su agrado, y si es así, porfa no olvides dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues y le ha gustado este vídeo, ¿qué espera? Le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ver hasta su final y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao!